El Salmo 16 dice en el primer versículo: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste al Señor, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Ahora quisiera pasar al versículo 7, que va a ser el centro de nuestra meditación. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Cómo tener una vida espiritual agradecida, gozosa, satisfecha, plena? Y el primer paso era, tengo que tener una clara propuesta de fe. Y lo primero que hace David es marcar esa propuesta de fe. Él se entrega al Señor. Oh alma mía, dije al Señor, tú eres mi Señor. Y hay una diferencia entre hablar de el Señor y decir mi Señor, porque este es un compromiso personal que él siente con Dios. Es poner toda la confianza en Dios. Quiere decir que cuando se da esa clara respuesta de fe, hemos dado el primer paso. El segundo paso, elegir buenas compañías. No es bueno que el hombre esté solo, dijo Dios. Y por supuesto que tenemos que vivir en sociedad, estamos para vivir en sociedad. El sabio Salomón decía, mejor son dos que uno. Y mencionamos esto porque hablábamos de la necesidad de tener a alguien, no solamente que nos acompañe, sino también que nos corrige y que nos levante. Y esta es la función del verdadero amigo. Ahora, ¿cuál es el tercer paso? El tercer paso es este que hemos leído hoy. Bendeciré al Señor que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. ¿Qué significa esta frase? ¿Que Dios le habla particularmente a él? David conocía la ley de Dios, la escuchaba porque los sacerdotes explicaban la ley permanentemente, pero necesitaba aplicarla en la vida. Con que uno sepa algo, eso no significa que eso modifique su vida. El asunto es cuando yo leo, entiendo, comprendo y empiezo a practicar. Y no es fácil hacer esto. Y no es fácil hacer esto porque no queremos ver nuestros propios errores, nos queremos sentir perfectos y nos equivocamos. Pero necesitamos ver la realidad de lo que nos pasa, porque si no, nunca nos vamos a corregir. Y ahí es cuando Satanás viene y actúa en la persona, porque le dice, pero no hay ningún mal en lo que estás haciendo. Todos lo hacen. Y ese todos lo hacen es destructivo, siempre es destructivo. Hay que tener cuidado con lo que todos hacen, porque muchas veces lo que todos hacen es lo que termina destruyendo nuestra vida. Otra cosa que es más audaz todavía, decir, bueno, pero Dios dice eso, pero no hay que darle tanta importancia. Como si los mandamientos de Dios fueran una cosa secundaria. O no seas fanático. Yo huyo de los fanáticos, pero entiendo que cuando Dios da un mandamiento hay que cumplirlo. David es consciente de eso. En el Salmo 19, él dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y le pide a Dios, líbrame de los que me son ocultos. A veces nos miramos para adentro y no vemos nuestros errores. Creemos que los errores están siempre afuera. Pero resulta que nosotros tenemos errores. Y él le pide a Dios que le muestre esos errores que son los errores de él. Por eso la recomendación en el Nuevo Testamento es, si oyes hoy su voz, es decir, si encuentras que la palabra de Dios te está hablando, no endurezcas tu corazón, no endurezcas tu corazón. David hacía un balance. ¿Y cuándo lo hacía? Al irse a dormir, en su cama. Fíjense que él habla de que estando en la cama le habla a su conciencia. Era el momento de soledad, el momento de calma. En general siempre fue así. En este tiempo de novelas turcas y de Masterchef, la gente se va a dormir a cualquier hora y no tiene tiempo de meditar ni de pensar. El asunto es que tengamos un momento en el día en que nos miremos y analicemos también nuestra conducta y lo que hacemos. Porque a menos que nos analicemos para adentro, no vamos a corregir absolutamente nada. David hacía un balance y nos dice que lo hacía al irse a dormir. Era lógico, en aquel tiempo donde no había luz, donde no había televisión, donde no había nada, cuando caía el sol, lo único que quedaba era comer algo a la luz de las velas y después irse a dormir. Y en ese momento, él en su cama meditaba y hacía un análisis, revisaba su vida. Revisar, ¿qué significa? Es volver a mirarla, revisar.
Entonces él miraba su propia vida, analizaba lo que él era y se fijaba lo que tenía que hacer. Era el momento de comparar lo que él dice con lo que Dios decía, de medirse con lo que Dios enseña. Y esa era la importancia que tenía la noche para David. En muchos salmos él habla de la noche como el momento de meditación importante espiritual. Miren, en el Salmo 4 él dice: tiemblen y no pequen, mediten en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Es decir, ese era el momento de la meditación. Cuando estaba sufriendo dice: me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Quiere decir, cuando sufro estoy llorando allí, en ese momento. Cuando estaba gozoso, él decía: y con labios de júbilo te alabará mi boca, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. ¿Por qué él señala la noche? Porque es el momento de la calma, el momento que nadie lo interrumpía. Y todos necesitamos un momento en nuestra vida en que nadie nos interrumpa, en que podamos estar en paz, en que podamos analizarnos. Ahora, muchos le tienen miedo al autoanálisis, a mirarse para adentro, porque temen caer en depresiones. Si no sabemos hacer el análisis para adentro, puede ser que caigamos en depresiones. Uno de los grandes músicos que tenía David entre su gente se llamaba Asaf. Y hay varios salmos que escribió Asaf. Y en un salmo él dice: meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Pero resulta que elige el camino equivocado. Y en el momento de la angustia, él empieza a pensar: el Señor me abandonó, por eso me pasa esto. Ya no tiene misericordia de mí, por eso me pasa esto. Sus promesas no se cumplen en mí. Solo puedo esperar la ira de Dios. Es decir, se analizaba, veía las cosas malas y decía: yo me caí de la gracia de Dios, ya el amor de Dios no me alcanza. Pero después reaccionaba. Y entonces dice: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Han cesado para siempre sus misericordias? Como diciendo: yo me estoy inventando algo en mi vida, pero Dios es un Dios de amor, de misericordia, que cumple sus promesas y no se ha olvidado. El problema soy yo. Y entonces se enderezaba el pensamiento. Y creo que esa es una de las cosas que tenemos que hacer, es enderezar el pensamiento. Él dice que cuando llegó a esto, dijo: enfermedad mía es esta, estoy pensando mal, por lo tanto yo estoy enfermo. Traeré a la memoria los años que estuve cerca del Altísimo, en la diestra del Altísimo, y me voy a acordar de las obras de Dios. Es decir, ese momento en que él pega ese timonazo en la vida y se reenfoca, es el momento en que encuentra el buen camino para autoanalizarse. Y cuando uno tiene que hacer un análisis interior, tiene que tener en cuenta que hay un peligro, que es caer en la trampa esta que estoy mencionando, la trampa autodestructiva, cuando yo me destruyo. No, yo me analizo ¿para qué? Para corregirme, para mirar hacia adelante, para que mi vida sea diferente. Es decir, él hace el autoanálisis, ve todas las fallas que tiene, se presenta delante del Señor, arregla con el Señor todo eso y termina con alegría, con gozo. Nos presentamos delante de Dios no para terminar amargados, ni llorando, ni golpeándonos el pecho, sino para terminar el día con satisfacción delante de Dios, porque nos hemos equivocado, nos hemos dado cuenta, estamos decididos a enmendarnos y tenemos la protección de Dios con nosotros. Por eso, él dice: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Dios nos ha dejado un consejero, que es la conciencia. Cada uno de nosotros tiene conciencia, sabe cuando hace las cosas bien y sabe cuando hace las cosas mal. Es la luz del Espíritu Santo que está en nosotros que nos está diciendo cuando hacemos las cosas mal. Hay que quitar la autocomplacencia, el consentimiento a nosotros mismos, la tolerancia, la condescendencia por nosotros mismos. Para decir: no, yo me equivoco, hago las cosas mal y le pido a Dios que corrija mi vida. ¿Cuál es el objetivo de aplicar la palabra de Dios a nuestra vida? ¿Para qué establecer ese puente? No para angustiarnos o entristecernos. Se establece el puente para rectificar y para alegrarnos.
Y a veces hay que aguantar el dolor que Dios nos produce en la vida cuando está sacando algo de nosotros. A veces Dios mete una punta en nuestra vida que nos duele, pero nos transforma y nos devuelve a nuestra dimensión. Es ese pequeño dolor con que Dios purifica nuestra vida para que vivamos siempre cerca del Señor. No tengamos miedo de presentarnos delante de Dios, de que Él analice nuestra vida, de buscar el camino de corrección y cuando nos hemos alejado mucho, que Dios pueda meter eso que nos duele, pero que nos devuelve a la paz y a la plenitud de nuestra vida espiritual. Porque el deseo de Dios es que cada cristiano tenga gozo, tenga paz, tenga alegría en medio de la tormenta que lo rodea. Que la paz del Señor esté con todos ustedes durante toda esta semana. Que Dios les bendiga.